¿Qué es realmente una crisis política? Mira, la mejor forma de definirla que tengo, las crisis son como un monstruo, como la quimera, como este monstruo mitológico que está hecho de distintas partes, de animales que se dinamizan unos con otros. Así funciona en una crisis. Son distintos problemas que se vuelven y hacen un punto de implosión y entonces se vuelven vasos comunicantes de otros problemas más graves. La crisis es muy intimidante porque requieres tener elementos de muchas disciplinas combinándose y además estableciendo, digamos, sinergia al mismo tiempo para controlarlo. Lo primero que te diría es la contención emocional. La contención emocional no solo de las personas involucradas en la crisis, sino de aquellas audiencias que van a ser o que están siendo afectadas. Después de eso, el diagnóstico de lo que realmente pasó antes de salir con malas estrategias de comunicación o con improvisaciones. Algunas veces algún candidato o algún gobernante puede decir, yo no veo una crisis, no, ustedes están exagerando o algo así, esto está normal, o sea, pues se niega a ver la realidad. Una crisis no necesita ser visible para ser grave. No necesariamente una crisis visible es grave. Es más grave cuando lacera y lastima más a las audiencias. Y eso no necesariamente es una crisis mediática, puede ser una crisis social, puede ser una crisis política, puede ser una crisis de una ruptura con la narrativa del país, ¿no? Entonces, de pronto, siempre llama más la atención las crisis que mediáticamente te dan portadas, pero políticamente no son las más importantes. Pueden ser estrictamente chisme, a nivel chisme, ¿no? Vende bien, genera rating, te pongo en portada. Pero es un escándalo que se ha sustituido por otro, en cuanto deja de ser noticia. Las grandes crisis tienen todos los elementos en su conjunto. Son mediáticas porque ya generaron un movimiento social, porque ya impactaron tanto en las audiencias y en la población que no hay forma de que no se vuelvan mediáticas. Por ejemplo, la crisis no es la visibilidad del problema, ese es un síntoma, ¿no? Y ni la cantidad de voces alrededor del problema, no, la crisis política es lo que ya pasó en territorio, en la narrativa del país, pero sobre todo en la estructura social. ¿Qué tipo de profesionales debe contratar un gobernante o un político? Primero, neutrales. O sea, necesita colaboradores, no necesita empleados, ¿no? Porque la mejor forma de crear una crisis todavía más grave es con equipos que te digan, sí señor, lo que usted diga, señor. Necesitas que sean críticos, que pongan orden, que traten de minimizar el problema. Esa es la mejor forma de sabotearte. Yo, candidato, comienzo a recibir ataques personales, y esto me molesta. ¿Qué debo hacer? Si le molesta, es problema del candidato. El candidato tiene que saber que si se enfrenta en una batalla electoral va a salir necesariamente atacado. Lo que hay que diagnosticar es el impacto de ese ataque. ¿Qué efecto tuvo? Si es una crisis, si es un problema o si te ayudó. A lo mejor te victimizó o te humanizó el proceso, ¿no? A lo mejor compensó. De hecho, una muy buena forma de crecer candidatos que no tienen una notoriedad como los, digamos, que están en el tope de las encuestas o en el top of mind de la gente, es precisamente siendo atacados. Entonces, no necesariamente eso es un problema. A lo mejor puede herir el ego del candidato, pero no necesariamente hiere la campaña, ¿no? Uno de los hechos que llamó la atención en la última elección de los presidenciales de los Estados Unidos es que el candidato Trump estaba siendo atacado duramente con cosas bien crudas, pero él supo salir adelante. ¿Se empleó alguna estrategia especial ahí? Seguramente. Lo que sucede es que tú puedes atacar, pero si yo ataco donde es tu punto más fuerte, no te va a pegar, ¿cierto? Tú tienes que saber qué mapa territorial y emocional tiene tu audiencia, quiénes son tu audiencia, qué esperan, cuál es su forma de pensar. Ya que tienes ese mapa, entonces puedes decidir qué ataques van a funcionar y cuáles no. La evaluación de la otra campaña fue errónea. Pensaban que tenían una audiencia que no tenían y tenían una audiencia que se identificaba con Trump, con su forma de pensar
y votaron en consecuencia. En el caso de la elección presidencial mexicana, ¿cómo el candidato López Obrador salía perdiendo en las penúltimas elecciones? Porque todo el mundo lo consideró como un peligro para el país, pero esta vez, ¿cómo logró ser aceptado? Son contextos distintos. En el diagnóstico de la campaña pasada sobre el peligro para México, en ese momento el contexto emocional mexicano buscaba la estabilidad. En este momento, la estabilidad implicaba estancamiento, corrupción, etcétera. Entonces, vender estabilidad no era una opción. Vender ruptura sí lo era. Y alguien que encarna perfectamente eso es Andrés Manuel. Su campaña fue un elemento catártico, por ejemplo, mediáticamente rompió los elementos de verticalidad de la comunicación política, donde el líder de opinión a través de los medios llega a las audiencias. Aquí fue horizontal, sobre todo a través de Twitter. La fortaleza de Andrés Manuel, que ningún candidato le podía competir, es una. Él estuvo 20 años en campaña en cada poblado del país, cada municipio. Esa territorialidad, insisto, le da un piso de credibilidad que no tenían los demás, pero se tuvo que construir, no te la da por default un eslogan, ¿no? Aquel que piense que es el resultado de estas elecciones tiene que ver con una estrategia de comunicación, no sabe nada de política, ¿no? Y menos de política social. ¿Se puede tener una mala gestión y buena comunicación? Es decir, ¿puedo salvar la mala gestión con una buena comunicación? Claro, porque es un tema de percepción. O sea, la evaluación de un gobierno no necesariamente tiene que ver con hechos, tiene que ver con percepciones. Y de la misma manera puedes tener un extraordinario gobierno con una pésima percepción, porque se ha comunicado mal. Y eso también es una crisis en sí misma. ¿Cuál es la próxima meta? Mira, yo no busco las victorias electorales numéricas, nunca lo he hecho. Me gustan los procesos complejos, los procesos que son romper el sistema, los procesos que implican un reto social, mediático, candidatos que no necesariamente, digamos que serían los favoritos en un inicio de las contiendas. Para mí, el modelo que tenemos que crear e inspirar es uno que vaya más allá de la matemática electoral, más allá del conteo de votos y unas victorias mediocres, ¿no? Tenemos que crear estructuras de comunicación extraordinarias que inspiren a la gente, que transformen sus contextos y sobre todo que electoralmente nos den el peso moral para un gobierno certero. Si no tengo eso, no me interesa.